Ok, ¿cómo están, niñas? Muy buenos días. Bien. ¿Cómo están? Bien. Muy bien. ¿Cuál es tu nombre? Dana. ¿Cuál es tu nombre? Génesis. Hola, Dani Génesis. Yo soy su maestra, Vanessa. Y el día de hoy vamos a hacer una actividad pequeñita sobre un día muy especial. ¿Quién me quiere decir qué día es hoy? 2 de noviembre. 2 de noviembre. ¿Y tienen una idea de qué se celebra el 2 de noviembre? Sí, el Día de Muertos. El Día de Muertos. Bueno, hoy vamos a trabajar con un pequeño cuento. Miren, aquí tengo una tele en donde ustedes van a ver un pequeño cuento. ¿Saben lo que es un cuento? Sí. ¿Sí? ¿Han escuchado alguno? Sí. A ver, ¿quién me quiere decir qué cuento ha escuchado alguna vez? Levantando la manita. El de Hansel y Gretel. El de Hansel y Gretel. ¿Tú, Dana, has escuchado algún cuento alguna vez? ¿Sí? Muy bien. En este cuento nos van a hablar sobre este día tan especial que acabamos de decir, que se llama ¿cómo? El Día de Muertos. ¿Cuándo se celebra? Dijimos. El 2 de noviembre. El 2 de noviembre. ¿Ustedes lo celebran? No. ¿No lo conocían? Sí. ¿Sí? Bueno, vamos a ver qué es lo que nos dice en este cuento del Día de Muertos. Vamos a poner atención, ¿sí? Hola, ¿qué tal, amigos? Bienvenidos a nuestro canal. El día de hoy les tenemos El Día de Muertos, un hermoso cuento escrito por Iván Colm. Esperamos que sea de su agrado. Así es que comenzamos. En cada noviembre que viene la abuela nos trae como siempre historias, sorpresas, papeles picados con 1000 calaveras, pan rosa endulzado y atole de fresa. Y del cempasúchil, las flores del muerto cargando en sus brazos racimos inmensos. En unos comales, tortilla, aguacate, copal, azares, también chocolate, elote, tamales, naranjas y plátanos, puerquitos y aves de pan hecho a mano. Todo esto lo usamos haciendo un altar. Ponemos retratos de los que no están. La tía María Antonia, mi abuelo José, mi gata Simona y el cuate Miguel. Cerca de las nubes que guían a los muertos, también es costumbre servir los refrescos. Más tarde, sentados juntito a la abuela, todos escuchamos sus calaveras, que cuentan la vida de los esqueletos y dan mucha risa sus cuentos de muertos. Un cuerpo de huesos y un cráneo sin pelos, así son los muertos que están bajo el suelo. Había un esqueleto que siempre decía: ¿por qué estaré muerto, tan flaco y sin vida? No estaba tan muerto, tampoco tan vivo. El triste esqueleto vivía aburrido. Contaba sus huesos de noche y de día. Este pobre muerto siempre sonreía. Un cuerpo de huesos y un cráneo sin pelos, así son los muertos que están bajo el suelo. Me da mucha risa de ver a los muertos tan llenos de vida moviendo sus huesos. En un cementerio tocaba una orquesta, pues todos los muertos andaban de fiesta. Las damas con falda, los hombres de negro, llevaban corbata con saco y sombrero. La orquesta tocaba guarachas, boleros, rancheras y danzas con ritmo rumbero. Los muertos bailaban un triste bolero, pero se enredaban con sus esqueletos. De pronto, en un giro, chocaron sus cuerpos, quedando en el piso un poco de huesos. Me da mucha risa de ver a los muertos tan llenos de vida moviendo sus huesos. Los muertos se suben volando hasta el cielo. ¿Será que las nubes son hechas con huesos? En un matrimonio de muerta con muerto, la novia y el novio son dos esqueletos.
trajes de cola vestidos de negro. Después de la fiesta, comida y pastel. Los novios comienzan su luna de miel. Se suben a un coche con sus equipajes. Se van esa noche para un largo viaje. ¿Irán hasta el cielo? Vaya uno a saber. Quisiera saberlo, pues dudo y no sé. Los muertos se suben volando hasta el cielo. ¿Será que las nubes son hechas con huesos? En una cocina, los muertos no asustan. Son hechos de harina y pasta de azúcar. Yo quiero probar toditos los huesos que adornan el pan del Día de Muertos. Los muertos de harina cubiertos de azúcar. A todos les gustan, a mí me fascinan. Y como me encanta comer de a poquitos, a cada calaca le doy un mordisco. Un día un esqueleto se fue para el mar. Montado en un huevo, se puso a remar. De pronto chocó con una cuchara. El huevo se hundió al fondo del agua. El agua era oscura, con olas gigantes. Tenía mucha espuma, era un chocolate. El muerto se ahogaba. ¡Me quema, me arde! ¡Auxilio! Gritaba. ¿No habrá quien me salve? Entonces vinieron dos labios gigantes que se lo comieron en vez de ayudarle. Termina la tarde, se lleva los versos, se siente en el aire perfume de incienso. Las velas dibujan sobre el pavimento caminos que cruzan a los cementerios, con música y flores y con alimentos. En muchos panteones hay fiesta de muertos. Entonces la abuela nos lleva corriendo y vamos con ella hacia el cementerio. Ya llega su fin el 2 de noviembre. Yo quiero pedir que pronto regrese, nos vuelva a reunir igual que otras veces. La abuela vendrá con todos sus cuentos y hará un nuevo altar del Día de Muertos. Y bueno, así hemos llegado al final de esta historia narrada en versos rimados. Esperamos que les haya gustado. Los invitamos a que se suscriban. Muy bien. ¿Les gustó el cuento? Sí. Como escucharon en el video, este es un cuento que tiene rimas. ¿Ok? ¿Quién me quiere decir de qué se trató este cuento? ¿De qué estamos hablando? El Día de Muertos. Se trató de... El Día de Muertos. Yo por ahí vi a una familia. ¿Me quieren decir qué estaban haciendo ellos? Celebrando Celebrando. ¿Qué celebraban? el Día de Muertos. ¿Cómo lo celebraban, Dana? ¿Qué estaban poniendo ahí en su casita? La abuela y los nietos. Velas, pan de muertos, ¿Y en dónde lo ponían? ¿Dónde ponían todo eso que estaban ahí acomodando? en un altar En un altar. ¿Y para quién creen que era ese altar? para muertos. Para un muerto. Este altar se lo estaban poniendo a un difunto. El día de hoy vamos a hacer dos listitas que están por aquí enfrente, ¿sí? En una lista vamos a poner algunos de los personajes que nosotros recordemos de la historia. Había muchos personajes en la historia, pero vamos a recordar algunos y vamos a tratar de describir cómo es que eran ellos. También vamos a tratar de recordar cómo eran esos lugares en donde se desarrolló la historia del cuento, ¿ok? Después, aquí en la otra listita tenemos que poner los elementos que ellos utilizaban para poner el altar de muertos, ¿ok? Vamos a empezar con los personajes. ¿Se acuerdan de alguno de los personajes que venían en el cuento? Sí. A ver, Dana, ¿de cuál te acuerdas? De el novio y la novia. Del novio y la novia. A ver, vamos a poner aquí el novio y la novia. Dana, ¿te acuerdas cómo eran ellos? Sí. ¿Cómo era el novio y la novia? Estaban celebrando su boda. Ajá. La
iban a celebrar su boda. Entonces Dana nos acaba de decir que el novio y la novia estaban celebrando. Y Dana nos acaba de decir que la novia, aquí me faltó el palito de la A, que la novia tenía su vestido y el novio tenía su traje de novio, ¿sí? Génesis, ¿me quieres decir otro personaje que recuerdes del cuento? La abuela. La abuela. ¿Y me puedes describir cómo es que era la abuela? ¿Te acuerdas cómo era? Sí. A ver, ¿me dices? Acuérdate, ¿cómo era la abuela? La abuela tenía un peinado muy parecido como el que trae Dana. Traía unas pequeñas trencitas y tenía ese típico, mire, como podemos ver aquí en la que queda la imagen, tenía como que un mandilito. Porque acuérdense que la abuela en un momento de la historia estaba horneando un ¿qué? ¿Se acuerdan que estaba preparando? Un pan de Un muerto. pan de muerto. Entonces la abuela traía así como un mandil como este, porque eso es lo que se pone pues una abuela para cocinar, ¿sí? Entonces, ¿qué más tenía la abuela? ¿Qué traía de ropa la abuela o de qué color era su cabello? ¿Sí se acuerdan? Sí. A ver, ¿de qué color era su cabello? Como gris. Como gris. ¿Saben por qué más o menos era gris? ¿Por qué? Porque tiene canas. La abuelita ya tenía canas porque pues ya es una mujer pues grande, ¿sí? Entonces, ¿quién me quiere decir otro personaje del que se acuerda? Los niños. Los niños. ¿Y esos niños en el cuento qué vendrían siendo? Los nietos. Los nietos de la abuela, ¿verdad? ¿Y qué hacían los nietos en la historia? ¿Se acuerdan qué papel tenían o qué hacían? Felicitar a la abuela por traer historias, pan de muerto, miles de calaveras. Ajá. Muy bien. Y los niños ayudaban mucho a su abuelita poniendo el altar. ¿Sí se acuerdan que en una parte de las imágenes del cuento los niños ayudaban a la abuela a acomodar todo o también la estaban ayudando a hornear el pan? ¿Ok? Sí. ¿Algún otro personaje del que se acuerden? Por ahí mencionaron a dos animalitos. Esos animalitos muchas veces muchas personas los tienen en sus casas. Un gato. Un gato y ¿cuál otro? Un perro. Un perro. Entonces vamos a ponerlos aquí en la lista porque también forman parte muchas veces de las familias mexicanas. Y ahí los mencionaron como dos partes también muy importantes dentro de la familia de la abuela que estaba ahí en el video. ¿Ok? ¿Otro personaje del que se acuerden? Son personajes bien importantes que mencionaban ahí que bailaban y que celebraban. ¿Cuáles son esos personajes? Caladamas. Las calacas, las damas. Entonces todos ellos van representados aquí como las calaveras, ¿sí? ¿Se acuerdan cómo decían en el cuento que eran esas calaveras? ¿Cómo son las calaveras? ¿Cómo eran? Tenían huesos Ajá, huesos. y calacas. Calacas, están hechas así unas calacas. Miren, aquí también se puede ver que las calacas ya no tienen pelo, ya no tienen cabello. En la historia decía que las calacas, pues como ya están en el otro mundo y ya no viven entre nosotros, pues ya no tienen ciertas características que nosotros tenemos, de que es el cabello, las orejas, la boca. Entonces ellos ya están hechos todo un huesito, ¿ok? Entonces, esos son los personajes. Después vamos a pasar a los elementos. Había muchos elementos en el cuento. ¿Quién me quiere decir cuáles elementos había? ¿Génesis? El altar. El altar. Yo creo que es uno de los más importantes que venían en la historia. Ahora sí, ¿qué es lo que venía o qué es lo que ponían en ese altar? La foto de los muertos. La foto. En el altar, la abuelita y los nietos ponían la foto de la persona Muerta. a la que iban a realizar el altar. ¿Qué más había?
Había muchas cosas que le ponían allí al altar y eso tiene muchos significados, pero ahorita vamos a descubrir qué era lo que decían en el cuento que le ponían. El refresco. Le ponían refrescos. A lo mejor a esa persona especial le gustaba mucho el refresco porque en el cuento decía que no podía faltar un buen refresco. ¿Ok? Tal vez comida. La comida. Vamos a ponerle la comida. ¿Ok? Algo bien importante, acuérdense, algo bien importante que la abuela estaba horneando con sus nietos. ¿Qué es? El pan. El pan de muerto. Muy bien. ¿Y se podía notar con qué lo hacía la abuela o no lo alcanzaron a ver? También mencionaba con qué. Unos muertos hechos ¿De qué? azúcar. Unos muertos hechos de azúcar. Esos muertitos hechos de azúcar se les conoce como calaverita de azúcar. No sé si las han visto, son unas calaveritas chiquitas, unas medianas, unas grandotas. Ajá. Para que te dure. ¿Cuál? Mencionaron en el video, bueno, en el cuento, una fruta que ponen muy comúnmente en el altar. ¿Se acuerdan cuál era esa fruta que mencionaron? ¿Sí se acuerdan o no? Esta fruta se da mucho en estos momentos de invierno. Es una, bueno, es que su propio nombre lo dice, son las naranjas, ¿ok? En el cuento comentaban que las naranjas siempre forman parte del altar, entonces la vamos a poner, ¿sí? Sí. Otra cosa de la que se acuerden es algo. Las velitas. Ah, las velitas, muy bien, Génesis. Las velitas las ponen en el altar pues para que guíe el camino de los difuntos, pero pues también hace que se vea muy bonito el altar porque lo ilumina y hace que se vea muy padre. Entonces lo vamos a poner, ¿sí? Sí. Otra cosa de la cual ustedes se acuerdan que venía ahí en el cuento. Unas calaveras de hombres. Unas calaveras, muy bien. Entonces, ya tenemos aquí nuestra lista de los elementos. Muy bien. Ahora, ¿quién me puede decir cómo recuerda que era ese lugar donde ponían el altar? ¿Dónde lo ponían? ¿Era en un bosque? ¿Era en una playa? ¿Dónde más o menos lo ponía la abuelita? En En un un bosque. bosque. ¿Tú, Génesis, te fijaste dónde ponía el altar la abuelita? El altar, la abuelita lo estaba poniendo en su casa. No sé si se acuerdan del lugar donde la abuelita lo estaba poniendo. También, cuando te acuerdas, Dana, que la novia y el novio se estaban casando, ¿cómo era ese lugar? ¿Qué había? Había tumbas, ¿qué más había? Había hombres. Ajá. ¿Y qué estaban haciendo todas esas calaveras? Bailar. Estaban bailando, estaban celebrando. Era un lugar muy lleno de gente. Incluso no sé si se fijaron que se alcanzaba a notar cómo había muchos instrumentos, porque posiblemente en la boda del novio y la novia había música porque pues estaban bailando, estaban celebrando. Tal vez trompetas. Trompetas, muy bien. ¿Algún otro lugar que hayamos visto en el cuento? El lugar donde la abuela quitaba. Ajá, muy bien. Entonces, podemos notar que había muchas cosas en el cuento. El día de hoy yo les voy a entregar esta hojita en donde ustedes ya finalmente, para cerrar con la actividad, me van a dibujar el personaje y el elemento que más les llamó la atención del cuento, ¿ok? Entonces, del lado izquierdo de la hoja van a poner el personaje que más les gustó. Pueden dibujar al novio y a la novia, a la abuela, a los nietos, o incluso pueden dibujar una calaverita, ¿sí? La pueden dibujar así como que está bailando. Y en los elementos van a dibujar lo que más les hubiera gustado probar de ese altar, ¿ok? Por ejemplo, a mí se me antojó mucho el pan de muerto que estaba haciendo ahí la abuela y el refresco. Pero ustedes pueden dibujar la calaverita de azúcar, la
que ustedes quieren. Y para finalizar, les quiero preguntar cuál fue su parte favorita del cuento. La mía fue cuando el novio y la novia estaban celebrando su boda. Cuando el novio y la novia están celebrando su boda. Dana dice que ese fue el momento que más le gustó. ¿Cuál fue el momento que más te gustó a ti, Génesis? Igual, muy bien, el mío también fue mi favorito porque estaba la fiesta muy grande. Entonces, es un momento que nos mostraron en donde ellos estaban divirtiendo, ¿ok? Entonces, espero que les haya gustado mucho el cuento. Esta es una festividad muy mexicana, que no todos lo celebramos, pero está muy bonita y no deja de ser parte de nuestra cultura. Entonces, yo les agradezco mucho que hayan estado aquí haciendo esta actividad conmigo. Y pues muchas gracias.